Desde Informe Capital nosotros cubrimos bien todo lo que fue todo el periodo de elecciones, de propuestas, de debates en la elección de rector de la Universidad de la República y finalmente tenemos a quien resultó vencedor tras la votación de la Asamblea General del Claustro. Rodrigo Arim, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bien, realmente el gusto es nuestro y queríamos hacer una presentación para luego sí empezar con los temas centrales que nos van a llevar en esta entrevista. Muy bien. La Asamblea General del Claustro eligió el miércoles 10 de octubre a Rodrigo Arim como nuevo rector de la Universidad de la República. Obtuvo el respaldo de 59 asambleístas contra 44 que apoyaron al otro candidato, Roberto Marcarián. La principal diferencia estuvo en el voto de los docentes, que se volcaron a favor del candidato ganador. Al conocerse el resultado de la votación, el nuevo rector dijo en su discurso en el Paraninfo que se inicia un nuevo proceso de construcción colectiva que depende del cogobierno, que además debe ser revitalizado. Los colectivos tendrán que discutir y generar un plan de desarrollo universitario que fije metas claras en horizontes largos e identificar qué instrumentos se necesitan para la enseñanza, para la investigación y la extensión. Además, dijo que es importante lograr que esos programas se reflejen en una ley de presupuesto sólida para presentar en 2020. Arim deberá gobernar una UDELAR con más de 108.886 estudiantes, según el séptimo censo de estudiantes universitarios de 2012. En las elecciones de mayo hubo 262.176 habilitados para votar entre estudiantes, docentes y egresados, y con un presupuesto que no logró refuerzo para los siguientes 2 años. ¿Qué modelo de universidad promoverá Arim? ¿Cuál es la universidad que nuestro país necesita en este momento? ¿Puede afrontar estos desafíos en tiempos de restricciones presupuestales? Informe Capital recibe a Rodrigo Arim para hablar de cómo ejecutará sus propuestas en los próximos 5 años. Empiezo por el final, Rodrigo, la cuestión presupuestal. Creo que era uno de los puntos en los que había discursos con afinidad o con coincidencia entre Roberto Marcarián, el ex rector, tu rival en la elección, que se definió en la segunda ronda, y vos. ¿Cómo se hace para llevar adelante lo que se intenta priorizar cuando el dinero no es el ideal, según lo que se dijo antes de la elección? Efectivamente es un área donde tenemos penosos consensos en la universidad. La situación presupuestal de la universidad no es la ideal. No es la ideal por 2 razones. Por montos, porque efectivamente la última ley presupuestal quinquenal y las rendiciones de cuentas asociadas no trajeron buenas noticias en este plano. Y también por la técnica presupuestal que fue utilizada oportunamente en este quinquenio. ¿Cómo es eso? Para un economista es una pregunta, supongo que sencilla. No, voy a aclarar, porque en realidad hubo una innovación en el proceso de la formulación de la ley presupuestal que es particularmente nociva para una institución de enseñanza, en particular una universitaria. Ustedes recordarán que la ley presupuestal hace 5 años atrás estableció incrementos para 2 años, ¿sí? Y a la misma vez una promesa de que se vería qué sucedía en los años 3, 4 y 5 del actual gobierno. Esa forma de diseñar el presupuesto quinquenal, bastante sui generis, que implica anunciar lo que van a contar las instituciones por 2 años y a la misma vez anunciar que luego se verá en el restante periodo, lo que hace es conspirar contra la planificación. Y una institución educativa o una universidad que no planifica es una universidad que lo que hace es priorizar objetivos de corto plazo. Claro. Y yo creo que esa opción, que puede entenderse bajo la lógica de lo que es la situación fiscal del país y las presiones internas dentro del gobierno, es absolutamente negativa para la universidad. Lo fue, nos obligó a estar discutiendo con mucha incertidumbre sobre los recursos que contábamos durante el quinquenio y también a tomar decisiones en contextos donde no era muy claro qué podíamos hacer. Siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es muy sintomático para aquellos que no son universitarios. Por ejemplo, algo que tendríamos que hacer desde la universidad, definir nuevas carreras, nuevos planes de estudios. Cuando uno aprueba una nueva carrera, supongamos una carrera de 4 años para establecer una carrera estándar de grado, el primer año requiere 1/4 de los recursos totales para desplegar la carrera, ¿no? Porque cada año que va implementando implica ir duplicando la cantidad, primero duplicando la cantidad de horas docentes, luego triplicando y finalmente cuatriplicando. Si sabemos qué recursos tenemos solamente por 2 años, difícilmente se puede establecer una estrategia de esta naturaleza. Claro. Entonces, cosas tan importantes como definir nuevos planes de estudios o nuevas carreras en Montevideo o en el marco del desarrollo de la Universidad Interior fueron relativamente postergadas también esta lógica. Dicho esto, yo creo que se abre un periodo complejo
Este periodo rectoral va a caballo de dos procesos bien distintos y complejos y también motivantes en algunos casos. El primero es el fin de este periodo de gobierno. Ya la semana pasada fue aprobada la rendición de cuentas y las malas noticias se consolidaron. Del gobierno nacional, hablamos. Del gobierno nacional. Eso quiere decir que el incremento presupuestal para el desarrollo de nuevos programas en la Universidad República en 2018-2019 va a ser básicamente cero. O sea, vamos a convivir con muchas dificultades para hacer cosas nuevas en la institución o para sostener la ampliación de algunas cosas que ya estamos haciendo. El segundo periodo, o sea, los segundos 2 años de este rectorado, van a caballo de la nueva propuesta que tiene que formular la Universidad de la República y discutir el Parlamento de presupuesto quinquenal que se va a dar en 2020 con la asunción también del nuevo Poder Ejecutivo. Claro. Yo creo que ahí es donde están, si uno interpreta correctamente esta situación, que es una situación bastante peculiar, que no es habitual en un periodo rectoral, creo que lo que tenemos por delante es un objetivo muy claro que tiene que ver que en 2019 tenemos que discutir con mucho detalle, solvencia y profundidad qué propuestas les vamos a hacer al país. Somos la Universidad de la República, tenemos la obligación de hacer propuestas en el país vinculadas a la enseñanza, al desarrollo y la investigación de calidad en todas las áreas disciplinarias y de la cultura y a la extensión universitaria, cómo nos vinculamos con el resto de la sociedad, y que la ley presupuestal sea un buen reflejo, transparente, solvente y contundente de esas propuestas de desarrollo de la universidad. Entonces yo creo que ahí hay una prioridad clara en 2019. La segunda, la he sostenido en varias ocasiones, es repensar nuestros marcos institucionales. Dentro de esta lógica, uno de los componentes importantes, pero no el único, tiene que ver con la ley orgánica, con pensar qué modificaciones de la ley orgánica son necesarias para que sea funcional al desarrollo de la universidad en el siglo XXI, ¿no? Claro, ¿y cómo vamos a ver alguno de los cambios? Pienso en que hay que manejarse con inteligencia cuando estamos hablando de recursos que son cero o que son los que ya tenían, ¿no? Respecto a lo que la gente o muchas personas exige de la universidad, esa vinculación con la sociedad, el para qué sirve gastar tanta plata para eso. Es decir, que uno lo puede llegar a tener claro también como universitario, pero esa devolución a la sociedad de todo lo que se está invirtiendo, que ni que hablar que debería ser más, ¿no? Esto lo dejo a mi cargo. A ver, yo creo que a veces nosotros tenemos problemas hasta de transmitir algunos resultados tangibles que tiene la universidad. Empecemos por los desafíos que tiene el país, que no son desafíos de la universidad, son desafíos del país. Uruguay tiene un atraso muy importante en el egreso en educación terciaria y superior. Creo que la vez anterior que ustedes me invitaron lo comentaba con algunas cifras muy relevantes. En los países desarrollados, la mitad de cada cohorte, de cada generación de jóvenes, hoy está egresando de educación terciaria y superior. ¿Sí? Egresan con alguna carrera de grado. Nosotros estamos por debajo del 20%. Tenemos una brecha muy grande con los países desarrollados y grande también con la región. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es en los subdesarrollados cercanos? Y con la región también. Que no es producto solamente de lo que pasa a nivel universitario, sino parte también de las dificultades, ustedes tenían recién una nota al respecto, que tenemos en el sistema de educación en general, ¿verdad? Que además ya llegan muy pocos a quinto y sexto de bachillerato, con la gran deserción. Uno de los problemas que tenemos es un embudo muy grande en secundario, en realidad están terminando menos de la mitad de los jóvenes secundaria. Entonces difícilmente pueden empezar más de la mitad de la universidad, o en esta institución o en otras universidades, ¿no? Entonces, acá hay un primer desafío, que creo que es un desafío que tenemos que asumir como universitarios, que es la articulación y la coordinación con el resto del sistema, ¿sí? Existen espacios de articulación y coordinación institucionales, creo que hay que profundizarlos, hacerlos mucho más dinámicos y mucho más consistentes. Tenemos que ayudar en los procesos de transición de los jóvenes desde secundaria hacia la universidad. La responsabilidad institucional de culminar secundaria no de la Universidad República. La Universidad República tiene que tener una actitud colaborativa, en este caso, y abierta hacia fundamentalmente la ANEP, donde tenemos que generar mecanismos de coordinación mucho más solventes, pero también hacia el resto del sistema de educación terciaria y superior, público en particular. Hacia la UTEC, por supuesto, que es el nuevo jugador en este plano, sí, pero también hacia los jugadores tradicionales, que a veces se olvidan. La UTU tiene unas ofertas muy importantes en educación terciaria. También lo tiene formación docente, que no será una universidad como era parte de los objetivos de este periodo, pero sigue siendo una formación terciaria importante que está ubicada en el ámbito de la ANEP. Entonces, construir ese sistema es parte de lo que tenemos que hacer si queremos mejorar nuestra capacidad de formar profesionales. Este país necesita mucho más profesionales universitarios. No va a haber futuro posible de un Uruguay desarrollado con niveles de equidad razonables sin que mejoremos y mucho el nivel de egreso de educación terciaria y superior. Eso es una responsabilidad de todos, pero lo he dicho en varias ocasiones, creo que el principal responsable es la Universidad República. ¿Por qué? En primer lugar, por mandato constitucional y legal. La ley y la Constitución dice que la Universidad República es la responsable de educación superior en el país. ¿Sí? En segundo lugar, y mucho más importante, porque seguimos representando más del 80% de todos los estudiantes de educación terciaria y superior que hay en el país. Por lo tanto, somos la institución pública, somos el dispositivo de política pública que tiene como objetivo la democratización en el acceso a la educación terciaria y superior.
tenemos que generar propuestas que nos trasciendan, no solamente tenemos que proponer lo que tenemos que hacer nosotros, sino lo que debería ser el sistema más en general, incluso señalar, si fuera pertinente, qué es lo que no deberíamos hacer nosotros, para generar una discusión sobre cuál debería ser la propia estructura del sistema. Pero es de la universidad que tiene esas propuestas. Pensando en esos chiquilines que llegan desde secundaria a la universidad, decías recién que se puede colaborar, aunque no es responsabilidad la calidad del egreso de la universidad. ¿Cómo se puede colaborar? Yo creo que ahí hay un problema de recursos, pero hay un problema de enfoque en esto. La universidad hoy tiene 120.000 estudiantes de grado, ¿sí? Para que tengamos una noción, en 1960 eran 15.000, casi 10 veces menos lo que teníamos cuando se formuló la ley orgánica. Una universidad que es hoy la única institución de puertas abiertas para que los estudiantes inicien su proceso de formación terciaria y superior, que asume la masificación no como un problema, sino como una buena noticia, que en todo caso la dificultad está en articular la disponibilidad de recursos con esa cantidad de estudiantes. Este país, vuelvo a repetir, necesita más estudiantes universitarios, no menos, ¿sí? Lo que tenemos que tener es un enfoque que acepte la diversidad y que de la diversidad, parte de la diversidad tiene que ver con los que estudiantes efectivamente vienen de contextos distintos, con formaciones previas distintas, con dificultades distintas. Tenemos que ser capaces de generar trayectorias formativas, instrumentos de política, de mecanismos de acompañamiento que hagan que todos aquellos que ingresen a la Universidad de la República tengan la posibilidad de cumplir ese derecho que tienen, que es obtener un título universitario. Algo se ha hecho mucho. Pongo dos ejemplos claros, sabiendo que el tiempo es tirano en estos. El primero, se han transformado, yo diría hasta el del partido, el 90% de los planes de estudio de grado de la Universidad de la República, incorporando elementos de flexibilidad, de creditización, de navegabilidad, la posibilidad que un estudiante vaya de una facultad hacia otra, de una carrera hacia otra, sin perder todo lo que hizo, claro, cuando llegó a la conclusión que no le gusta una carrera determinada. Y el otro elemento importante es la descentralización o el desarrollo de la universidad interior. Que ahí falta, ¿no? Falta todavía, pero la cantidad de estudiantes que están ingresando hoy en la universidad del interior está creciendo a tasas mucho más aceleradas que en Montevideo. Ajá. ¿Sí? Y de hecho tenemos egresos de carreras que no existen en Montevideo ya en el interior. Están pasando cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles? Así, algún ejemplo. Para poner un ejemplo que ahora está de moda, ingeniería forestal. Ingeniería forestal es una carrera que quien quiera hacerla tiene que ser en Tacuarembó en este momento. No la puede hacer en Montevideo. ¿Sí? Una carrera tan importante en un país que tiene una masa crítica forestal tan importante, con el desarrollo de algunos encadenamientos industriales tan relevantes, es claramente quien quiere estudiar esa carrera hoy lo tiene que hacer en el interior. Por lo tanto, esto que antes era un camino solamente de ida, donde los estudiantes que querían estudiar en la Universidad de la República venían a Montevideo y con suerte a Salto, que era otra espacio de desarrollo, hoy se ha transformado en un cavidad de ida y vuelta, donde hay estudiantes que también, radicados en Montevideo, para hacer algunas carreras tienen que ir al interior. ¿Sí? Por supuesto, los flujos no son los mismos. Vamos a ser por mucho tiempo, la Universidad de Montevideo va a ser más grande que las experiencias de formación terciaria en el interior, pero estamos cambiando esa realidad. Está pasando lo que pasa en Tacuarembó, lo que pasa en mismo Rivera, la profundización de lo que pasa en Salto, en Paysandú, en la regional este, Maldonado en particular, pero en Rocha también. Habla de una universidad que ha logrado diversificar su oferta. Ahora, ¿qué pasa si no hay recursos para fortalecer lo que es la educación en el interior, cuando además no hay carreras que serían importantes también tener allá? Las carreras largas, en Salto puedes hacer a veces hasta segundo o tercero, y si no, tienen que terminar acá igual. Eso inclusive ha cambiado algo. Hay 2 o 3 ejemplos interesantes. Bueno, abogacía hace tiempo que se puede hacer en Salto, pero de hace unos años, por ejemplo, veterinaria y agronomía se puede hacer completa entre Salto y Paysandú, cosa que no era viable hacerlo antes. Hay carreras grandes. ¿Con la misma calidad de formación sí, académica? a veces con alguna opción menos. En el caso de veterinaria hay 3 o 4 opciones de salida. En lo que hay en el litoral es una de las opciones, pero es la carrera completa. ¿Sí? No en términos de calidad, sino en términos de amplitud de oferta, ¿no? Pero pasa con otras carreras, química agrícola, licenciatura en ciencias hídricas, que está también ubicada solamente en Salto. Pero es cierto también que hay carreras que se pueden hacer por tramos. Y esos tramos también han funcionado. En el caso de ciencias económicas, por ejemplo, hay un tecnólogo en administración y contabilidad que está en Tacuarembó. Los juristas están terminando eso y ya se han recibido de contadores públicos con 1 año y medio adicional en Montevideo. ¿Hay que completar? Sí, por supuesto. Ahí hay 2 caminos posibles. El primero tiene que ver con una evaluación interna que se da de la Universidad de la República. La experiencia del desarrollo de la Universidad interior es una experiencia novedosa, pujante, pero también frágil. Frágil por la misma razón de que es una experiencia joven. Tenemos que evaluar y en todo caso aquellas cosas que no funcionaron, que es muy razonable que suceda. Cuando uno innova hay cosas que no funcionan, hay diseños previos que parecen que van a funcionar y no lo hacen. Reasignar algunos recursos para sostener algunas ofertas de grado. Lo más importante de todas maneras tiene que ver con el presupuesto y acá requiere un compromiso del país. Si el país quiere tener más universidad en el interior, tiene que seguir haciendo una apuesta desde el punto de vista presupuestario. ¿Cuánto pesa en esa dificultad, si es que pesa, el hecho de que se precisan más docentes fuera de Montevideo para sostener eso? Pesa, pero yo le diría que hemos tenido buenas sorpresas en eso. Hemos llamado en los últimos, estoy hablando de la última década, cuando se ha considerado este proceso,
Se han hecho llamados a la erradicación de docentes de alto nivel de formación. Estamos hablando de docentes relativamente jóvenes con nivel de doctorado que se van a instalar en las regiones, ¿sí? A vivir. O sea, hay un proceso. Hemos cambiado el enfoque en ese plano. Antes las experiencias que tenía la Universidad República muchas veces estaban a caballo del profesor visitante, que se tomaba un ómnibus los viernes y daba clases viernes de noche, sábado de mañana y se volvía. Claro. Hoy ese enfoque ya cambió. Residente. Es reciente en términos de maduración. Ya tiene una década de la estrategia, claro. pero esto madura en plazos largos, es así también. Por la misma razón porque no tenemos tantos egresados en el interior, porque en realidad las carreras van madurando y van generando los egresos, en el caso. Y hoy tenemos, para que tengan una idea, casi 100 docentes con régimen de indicación total en el interior, que están radicados en algunas de las localidades que tiene una universidad interior. Y tenemos carreras que están funcionando con egresos recientes también. Ese desarrollo requiere ser fortalecido. Hay cosas que tienen que ver con la evolución interna de la Universidad República. La universidad tiene que acostumbrarse a evaluar todo lo que hace, y en forma sistemática y con un componente, yo diría que habitual de todos los procesos de la institución. No lo hacemos así en forma sistemática, hay algunos ámbitos que están más evaluados que otros, pero a la misma vez vamos a tener recursos. Eso es inevitable en cualquier estrategia que vuelvo a decir, no es de la universidad, es del país para ampliar la oferta educativa y de investigación en todo el país. Arim, ya tenemos que ir cerrando, pero de todos modos la refuncionalización del Hospital de Clínicas quedó pendiente. ¿Qué posibilidades hay de que, porque a la gente le interesa ese tema, de que se pueda reactivar por lo menos en parte el proyecto que quedó por el camino? Yo creo que de todo el proceso hay un activo que quedó a disposición del país y de la institución, que es un proyecto arquitectónico de refuncionalización. Tenemos que buscar los canales para viabilizarlo desde el punto de vista financiero. Es caro, yo lo he dicho varias veces. Hoy el Hospital de Clínicas... ¿Y es una de sus prioridades? Es una prioridad, pero es una prioridad que la Universidad de la República no va a poder nunca resolver por su cuenta. ¿A qué voy? Esto tiene que ser en acuerdo con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo también tiene que asumir sus responsabilidades, en tanto el Hospital de Clínicas es un prestador muy importante en términos sanitarios. No es un hospital universitario en las dimensiones habituales que son aquellos que son hospitales solamente universitarios. Ya Mayolo, en 1960, decía que en el plan Mayolo había una frase que a mí me llama la atención porque es muy similar a lo que manejamos hoy. Decía, el 30% de los gastos en el hospital corresponde a su función universitaria, de investigación, de formación de recursos humanos. El 70% restante es prestación de servicios de salud a la población. Claro. Entonces, eso es una ecuación que indica a las claras que la única manera de resolver el problema tiene que ver con un acuerdo, en particular con el Ministerio de Salud Pública, pero tiene que haber un compromiso también financiero. ¿Se mantiene esa correlación Yo creo que no estamos, podrá ser 60-40, 80-20, pero no estamos en eso muy distintas en ese plano. Que a todos asumamos nuestra responsabilidad, la universidad también, que implica también repensar el rol del hospital y repensar su funcionamiento. En eso estamos, en eso hemos hecho un tránsito en ese plano. Pero ese camino hay que seguir recorriéndolo. Es uno de los pocos hospitales públicos radicados en Montevideo que no han tenido reformas edilicias importantes. Lo otro es muy buena noticia para el país, la reforma que hubo en el Maciel, en el Pasteur, que muchas veces se comenta. El Hospital de Clínicas de plano todavía está relegado. Bien, Rodrigo Arim, nos quedan muchas preguntas, pero el tiempo se nos acabó. Gracias. Y bueno, cuando sigamos avanzando en su rectorado, lo estaremos invitando nuevamente. Encantado de estar. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.